Por ejemplo, de la lista prácticamente yo lo que, porque son muchísimos, hablabas de la normatividad. Sí existe normatividad aquí en México, existe la Ley General del Deporte, existe, por ejemplo, en la parte laboral, el capitulado décimo de trabajos especiales, también habla de los deportistas, pero son como 10 artículos en los cuales son muy generales y prácticamente no derivan ni del fútbol, ni del atletismo, ni de ninguna disciplina. Como también hay, por ejemplo, todo empieza desde la Carta Olímpica, que fue donde todo comenzó para que se volviera profesional el deporte, que al final el deporte empieza desde las Olimpiadas. No las Olimpiadas de Grecia, sino las Olimpiadas de Francia, donde se profesionaliza el deporte y es ahí donde derivan todas las federaciones, los comités olímpicos y con base a eso viene, por ejemplo, la normatividad de la FIFA, que viene una normatividad de ética, una de transferencias, una de competencia, como también, por ejemplo, y esto es algo que no quiero tampoco decir, no, si te quieres dedicar al derecho deportivo, aquí en México no se puede. Sí se puede. Es complicado. Yo conozco a varios árbitros del Tribunal de Arbitraje en Suiza, que prácticamente también es muy complicado. Por ejemplo, tú para que puedas, tienes un problema laboral con tu club, necesitas ir a un tribunal, tienes que ir al TAS. Pero para ir al TAS, ellos te piden que des una remuneración económica. Y esto lo que ocasiona es que, bueno, si eres futbolista muchas veces sí puedes pagarlo. Pero si juegas atletismo, si practicas natación, muchas veces no tienen los salarios que tienen los futbolistas. Entonces, para que tú puedas ir a estos tribunales para defender tu caso, pues se hace muy difícil porque necesitas la parte económica. Y esto hace que en otros países tienen sus propios tribunales, que al menos le ayudan para que no tengan que ir al TAS. Pero en México, al no tener una normatividad, pues necesitan ir al TAS. Y lo que sucede muchas veces es que suceden, y tú sabrás, cada vez que salen en las Olimpiadas, que salen, no es que la CONADE hizo esto, es que la CONADE hizo lo otro, y no tienen forma de cómo solucionar sus problemas, porque no tienen ni siquiera la remuneración económica que podrían tener si se profesionalizara el deporte aquí en México como en otros países. Pero a ver, me estás agarrando en curva, como que me perdí tantito. A ver, okay. ¿El TAS es internacional? Sí. Ok. Y bueno, no, es que ahí ya no aplica la cuestión de los principios de justicia en México, ¿no? Que es gratuita, pronta, expedita. Exacto. Muchos de esos son mentira. Pero, entonces, ¿para qué sirve la CONADE? O sea, la CONADE no tiene regulación interna para poder arreglar estas controversias que se puedan suscitar, porque, o sea, estamos hablando de fútbol. O sea, por ahí dicen el Jacobo en su blog, dice que es la cosa más importante de las cosas menos importantes. O sea, el fútbol tiene el spot del deporte. Cuando piensas en deporte, sí o sí, en tu cabeza va a pasar fútbol en las primeras imágenes. Entonces, si en el fútbol no hay esta protección, pues no me quiero imaginar lo que, como dices, o sea, todo lo que pasa con los demás. No entiendo por qué, o sea, por qué no hay regulación, ¿no? De verdad no entiendo. Y de hecho esta es una gran oportunidad para todos los abogados. Si quieren legislar una nueva normatividad, por ejemplo, yo en mi tesis hablaba sobre el fair play financiero, que es una normatividad que existe en Europa, y yo decía de que puede solucionar muchísimos conflictos en el fútbol mexicano. Aquí en México, quienes deberían de estar cuidando y protegiendo al deportista en general es el Comité Olímpico Mexicano, el cual simplemente se encarga de hoy en día en decir, la CONADE dijo esto, yo comparto su opinión. Oye, pero es que tú deberías de proteger los derechos del deportista. No, pero básicamente la CONADE seguramente ya investigó, seguramente ya hizo todo lo que tenía que hacer, y si dijo que no hay ninguna forma para poder proteger al futbolista o inclusive no incurrió en ningún problema legal, pues yo confío en él. Y entonces lo que sucede con el deportista que se queda en un estado de indefensión porque el comité pues prácticamente no hace nada.